Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Y yo sé que hace como 2 semanas o un poquito más teníamos que hablar de Danger Days porque vivimos una época un poco post-apocalíptica, cuarentena, COVID y esas cosas. Pero se atravesó algo muy interesante en mi vida y es que redescubrí mi amor por los vampiros, probablemente a partir de la reunión de cierta banda y me puse a ver Helsing y me emocioné mucho, así que dije, hey, hace siglos que tengo cierto libro por ahí arrumbado, porque sin niños también soy una ñoña y amo películas, aunque mucha gente diga que no son buenas, como La Liga Extraordinaria, y pues que hace siglos que me compré Drácula. Y bueno, me puse a leerlo y vamos a hablar de este libro. Ok, número uno, este libro es el libro canónico de los vampiros. Y como ya saben, voy a decir el spoiler y quién mata a Drácula y no es el que lo mata en la mayoría de las películas. Ni tampoco muere como en la mayoría de las películas. Así que, bueno, vamos a ello. Número uno, hay que entender un poquito la sucesión de ciertas ramas, épocas del arte, de la vida. Recordemos que anteriormente al romanticismo, que es donde podemos inscribir a esta obra, tenemos al neoclásico, que viene a partir de la ilustración, que era otra vez la vuelta a las formas clásicas, especialmente Grecia. Todo muy medido, todo siempre muy racional. El romanticismo llega como una reacción a esa época, bueno, a ese tipo de pensamiento donde las emociones ahora van a importar más que la razón, y le sigue el realismo, que ya es hablar más de cosas que realmente suceden. Y ya de ahí se siguen cosas como el costumbrismo, más por allá vemos Doña Perfecta y La Regente, ese tipo de cosas, ¿no? Pero tenemos que entender también algo, el romanticismo es parte del siglo largo, el siglo XIX, eh, pues que el siglo XIX duró un poquito más de un siglo. Hay en la historia y en la historia del arte y en la literatura, nunca hay una fecha exacta de cuándo termina o cuándo inicia un movimiento artístico, se da por etapas, porque hay cosas que, por ejemplo, escribió Goethe casi un siglo antes de la aparición de esta novela y son consideradas romanticismo. Siglo largo. Ok, bien. Vamos a ahora, entremos de lleno con esto. Número uno, esta novela, esta edición que yo tengo, me la compré en la fila y creo que se les habré mostrado en algún momento. Pero ya tenía una versión extraída, pero esta es nueva y esta aparentemente está íntegra. Es editada por Colofón con el sello de Axial. Tiene, si no me equivoco, porque lo terminé de leer ayer, 696 páginas. Es una edición, la verdad, muy linda, a mí me encantó. No recuerdo cuánto me habrá costado, pero no estaba precisamente cara, tampoco era precisamente barata, ya son 200, 300 pesos por ahí. Bueno, ahora vamos de lleno a esto. Vamos a dejarla acá, para que no se caiga. Bueno, número uno, Drácula está escrito a manera de novela epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Las epístolas son cartas, pero no es solamente cartas. La primera parte consta de la entrada del diario de Jonathan Harker, que como sabemos es uno de los personajes principales. Pequeño paréntesis, vamos a hablar de la anécdota. Lo básico de Drácula. Jonathan Harker llega a Transilvania para concretar los planes del conde Drácula de mudarse a Inglaterra. Jonathan Harker básicamente está secuestrado ahí un mes, escapa, tiene mucho miedo por todo lo que ha visto en el castillo. Mientras tanto, en Inglaterra, Mina Murray, que posteriormente será Mina Harker, tiene una amistad con una chica llamada Lucy Westenra, que es un poco ingenua, por así podemos decirlo. Mina es el personaje femenino fuerte,
preparado, educado, estudiado. Lucy es como muy soñadora, tiene 3 pretendientes que la quieren, y con la correspondencia que ella tiene con Mina van hablando acerca de sus vidas, qué les pasa, están preocupadas. Mina está preocupada porque no ha tenido noticias de Jonathan en mucho tiempo. Lucy sufre de sonambulismo, anda, bueno, anda paseando por todos lados. Sus amigos y ex pretendientes la van a ver para asegurarse de que esté bien. Incluso el chico al que ella aceptó también le pide a otro que era un ex pretendiente, que además es doctor en un asilo de enfermos mentales, que la vaya a ver. Él llama a su amigo y maestro, que es Abraham Van Helsing, y bueno, entonces empiezan a aparecer un montón de cositas que Van Helsing no revela, pero que sabemos nosotros porque es una historia súper conocida, que tiene que ver con que Drácula la está asediando. La historia se va narrando a través de recortes también de periódico, de cosas extrañas que ocurren en Londres, como el escape de un lobo del zoológico o la llegada de un barco sin ningún tripulante, que sabemos que era el que transportaba al conde. Y así se va construyendo la historia. Luego, cuando Jonathan Harker se recupera, se casa con Mina Murray y ahora es Mina Harker. Y Van Helsing ve a través de la correspondencia que dejó Lucy una vez que ella muere, tanto como persona, se encuentra con Mina Harker, leen los diarios de Jonathan, se dan cuenta que es un vampiro. Mina lo sabe antes, como que lo intuye muchísimo antes de que Van Helsing se lo diga. Van Helsing básicamente les dice, oigan, vengan, vamos a hablar con otras personas. Hablan con el que era el prometido de Lucy, que es Arthur Holmwood, que pasa a ser Lord Godalming, John Seward y Quincy Morris. Entonces como que todos ya empiezan a entablar una especie de asociación antivampírica, básicamente. Y empiezan a hablar de, bueno, qué es lo que está pasando, a desentrañar los planes de expansión del conde Drácula, que había repartido varias propiedades, bueno, varias cajas de tierra de su lugar de nacimiento en varios puntos de la ciudad para como poder hacerse del control de Londres, de poder vampirizar a mucha gente y poder tener mucho alimento fresco disponible. Durante todo esto pasa también la destrucción del vampiro en el que se ha transformado Lucy Westenra. Y bueno, al final viajan hasta los Cárpatos, Transilvania, todos estos lugares para destruir al conde Drácula en la última caja de tierra que quedaba antes de que él llegara a su castillo, que ya había sido santificado por Van Helsing. Y todos nuestros amigos y camaradas de acá ordenan un plan para darle alcance en la ruta de escape hacia su castillo, que él no sabía que ya no podía usar. Jonathan Harker, enojadísimo porque él se había atrevido a morder a Mina y Mina se estaba empezando a vampirizar, pues es quien le corta la cabeza. Quincy Morris apuñala su corazón. No lo hace Van Helsing, no es como en las películas, tampoco sea una super batalla. Es un grupo de gitanos transportando la caja de tierra. Ellos se pelean con los gitanos, que tampoco es como que pase tanta acción. Abren la caja, Jonathan enojado, corta cabeza, el otro apuñala el corazón. Quincy Morris muere porque pues, cuando se peleó con los gitanos resultó gravemente herido. Y bueno, ya todos felices y contentos. Los Harker tienen un hijo que nació en el aniversario de la muerte de Quincy. Y le ponen ese nombre junto con todos los otros de sus amigos. Y todos se llevan juntos al final y se sienten bien y felices. Pues ya, así termina y ese es el gran punto. No lo mata Van Helsing, pero Van Helsing es la mente detrás de todo lo que pasó. Y yo diría que realmente es Mina, pero la relegaban un poco porque no querían asustarla. Bueno, esa es la anécdota a grandes rasgos. Vemos el uso de la escritura de diarios, vemos el uso de recortes periodísticos, de memorándums, de grabaciones de fonógrafo, y vemos algunas temáticas muy interesantes. En aquella época era tratada como una novela de terror gótica. A mí en particular no me dio terror, creo que la parte más aterradora es la primera,
donde el Jonathan Harker describe lo que va pasando en el castillo de Drácula. Y tampoco me he olvidado de Renfield, ahorita se los comento. Describe la parte de los diarios ¡Ah! Me hice bolas. Describe su estancia en el castillo de Drácula. ¿Qué pasa después de esto? De ahí toda la novela es más una especie de tratado de las relaciones en aquella sociedad victoriana. La manera en la que los hombres y las mujeres se comportan, cómo se espera que se comporten, qué cosas hacen, qué cosas no hacen. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en el contraste de los diarios de Mina Harker con todos los otros escritos que son escritos de hombres. Y en parte las poquitas cartas de Lucy. Lucy en una de ellas cuando rechaza al Dr. Seward, donde rechaza a Quincy Morris y acepta a Arthur Holmwood, ella de hecho se plantea algo muy interesante y que probablemente para aquella época fue muy escandaloso, y decía que por qué una mujer no podía casarse con todos los hombres que la amaban para evitar hacerlo sentir mal. Para una sociedad tan recatada y tan puritana y tan, uy, ya saben, como la sociedad victoriana, era una bomba decir algo así. Entonces, como que se va infiriendo que hay pequeñas cositas a lo largo de ese texto donde cuestionan puntos muy importantes de esa sociedad monógama, súper correcta, y así. Además que sabemos de la tradición popular que la figura del vampiro siempre tiende a ser una figura muy erótica, sensual. Entonces, es importante notar esto. También entre las formas de relación de Mina con Jonathan, donde ella es una mujer súper preparada que quería poder ayudarlo cuando él tuviera el trabajo de sus sueños. Entonces ella sabe taquigrafía, ella pasa de forma escrita las grabaciones del fonógrafo del Dr. Seward, ella ordena cronológicamente todas las cosas que pasaron con ayuda de su esposo. Su esposo no le pide ayuda, ella le pide ayuda a su esposo, y eso es muy interesante porque nos habla de un personaje femenino en aquella época que es un personaje fuerte. Además, cuando a ella le dicen que si por favor puede mantenerse un poquito alejada porque no la quieren asustar, ella en su diario nota esa frustración de, pues bueno, pobrecitos, pobrecitos, no quieren que yo me asuste, yo lo podría soportar, pero a lo mejor a ellos les causa cierto grado de inestabilidad emocional que piensen que me puede afectar, entonces pues mejor me quedo. Pobrecitos, lo hago por ellos. Y ellos lo hacen por ella, pero ella no necesita ese tipo de condescendencia. Incluso ella es la secretaria de Van Helsing. Cuando cuando ella empieza a tomar parte en las reuniones después de que Jonathan se dice que Mina y él siempre han tenido una muy buena comunicación y que no debería ser adecuado que no se comunicaran en esta ocasión. Ok, pasamos a otra parte muy interesante. Un momento. Ok, más que pasar a otra parte, tenía que consultar mis notas. Bien, también es muy interesante ver las dinámicas entre hombres. Cuando Lucy muere, pues todos los que habían estado involucrados con ella son evidentemente hombres, y Mina, que era su mejor amiga. Y no es sino hasta que conocen a Mina Harker que ellos pueden sacar toda esa emoción que ellos tenían. Hay una parte muy interesante donde cuando la conocen y leen en orden cronológico los diarios, las anotaciones, todo, dicen que no habían podido llorar con nadie más que con una mujer, porque parece que llorar con otro hombre hace que se pudiese cuestionar su virilidad, así lo pone en la novela. Entonces es muy interesante saber que Bram Stoker a través de esas líneas como que cuestiona un poco, porque todos se aprecian y todos siempre hablan de que son amigos y de que se necesita una mano amiga, y es como decir, oigan, si nos estamos apreciando tanto, ¿por qué no podemos llorar entre nosotros? ¿Por qué no nos podemos apoyar? Y en todo siempre está como
no quiero que el otro se ofenda, no quiero que el otro se sienta mal, no quiero que el otro vaya a pensar esto. Cuando, o sea, a través de la conexión esa es como decir, ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer es hablar claro. Incluso así ellos, los ex pretendientes de Lucy, se enteran lo que ella sentía hacia ellos, se enteran en qué situación estaban ellos en cuanto al corazón de Lucy. Y eso hasta los une un poco más. Entonces es como un poquito decir, este secretismo no está bien. Y se critica mucho el hecho de actuar en secreto. Otra cosa muy interesante que yo encontré ahí era una especie de analogía entre el vampirismo y el uso del dinero. Todos estos personajes tienen una posición económica bastante buena. Tenemos dos doctores, que Van Helsing, que además de ser médico, es doctor, no del hecho de doctor del que cura, sino doctor del grado académico. Es doctor en filosofía y letras, lo que a mí me parece más interesante, sobre todo por el peso de la escritura en la novela, diarios, notas periodísticas y memorándums y ese tipo de cosas. Eh, y bueno, está el peso del dinero. Tenemos dos doctores, Mina Harker, que era estudiada, no recuerdo cuál era la profesión de Jonathan, pero era una muy buena. Él era abogado, él podía ver todos los trámites legales. Arthur Holmwood, que pasó a ser Lord Godalming, tenía una fuerte cantidad de dinero. Quincy Morris también tenía dinero, él es tejano, él venía de Estados Unidos, también tenía cierto poder económico. Y de hecho Mina se alegra de que ellos pudiesen tener esa solvencia, porque de otro modo no podrían haberlo seguido hasta Transilvania. Y alrededor de todo el texto, mientras van juntando pruebas contra Drácula, se usa mucho la frase de saciar la sed, cuando se refieren a que las personas que le iban a dar la información decían que tenían sed. Y eso se refería a que querían un pequeño soborno para poder soltarles la sopa. Si lo ponemos en analogía con la sed del conde de andar chupando sangre y todo eso, nos damos cuenta que el vampiro realmente no es el conde Drácula. Un vampiro, como lo diría Gerard, es alguien que trata de obtener algo de ti de alguna forma. Si ponemos esto si terminamos de hacer la analogía, el vampirismo no se limita a la idea de tomar una fuerza vital de alguien, como lo sería a través de succionar la sangre, sino que también aquí se demuestra ese vampirismo económico, la idea de yo te pago y obtengo algo de ti, o más bien tú tienes sed, yo te la calmo y tú me das algo. Así como Drácula obtenía vida y poderes vampíricos, pues ellos tenían información. Entonces es una analogía muy sutil, pero muy interesante, que está ahí. 2 segundos más. Ok. Otra cosa muy interesante es de que usualmente contrastan el cerebro de Drácula con un cerebro infantil. Dicen que es un cerebro infantil. Aquí yo siento que hay un poco una cuestión muy interesante en cuanto a crítica de la ilustración, pero también de otras cosas. Por un lado, ellos apelan a la parte racional y a la búsqueda de conocimiento, pero no es ese conocimiento que te pueden dar los libros como en la ilustración, sino que es un tipo especial de conocimiento que implica tener la mente abierta para todo. Sabemos que obviamente los vampiros no son reales, sabemos que el punto de la novela es que es una novela, pero la ciencia realmente funciona teniendo la mente abierta. En la Edad Media y en la Antigüedad se creía en la teoría de los humores. La gente que iba contra ese tipo de ideas era tachada de loca, aun cuando estuvieran en sus suposiciones y fuesen verdaderas. Así funciona la ciencia, tienes que tener la mente abierta, tan abierta incluso como para pensar que con las pruebas suficientes y con hechos demostrados suficientes, podrías estar ante la presencia de un vampiro, que es básicamente lo que hace el doctor Van Helsing. No le dice a nadie lo que pasa, él va reuniendo pruebas hasta que la verdad es tal que es irrefutable. Entonces es muy interesante que apele a eso, pero no al tipo clásico
clásico entre comillas, porque la ciencia no tenía tanto tiempo, pero al tipo clásico de es que esa es la verdad y punto, y cualquier otra cosa es una superchería. Mente abierta a todo, buscar las fuentes y buscar las pruebas, pero mente abierta ante todo. Además, era una lucha del bien contra el mal, no solo por los atributos que traía Drácula, ojos rojos, maldad en la mirada, super fuerza, dominio de seres oscuros como las ratas, o los lobos, o los murciélagos. No, no solamente era eso, sino que la mente de Drácula era infantil, o sea, era como diciendo, es un grado menos que la de el ser humano. En aquella época los niños básicamente eran adultos tontos para la gente. Pero sabemos que no, que los niños son maravillosamente inteligentes. Entonces era así como, es la mente infantil del vampiro y nosotros tenemos una mente adulta y estamos cerca de Dios y esto. Entonces era igual un poquito como retomar ciertas cuestiones tal vez medievales donde Dios es la luz y la razón y es lo que te guía y es esto contra la mente infantil y malvada del vampiro, que además es una mente egoísta, que solo piensa en sí misma. Entonces aquí aparecen este tipo de cosas muy, muy interesantes. Bueno, tanto así que la mente infantil del conde es hasta digna de conmiseración. En la página 566, al menos de esta edición, Mina les ruega que cuando llegue el momento y en caso de que ella se vampirice, que la maten y que cuando vayan a acabar con el conde también tengan piedad de él. Obviamente Jonathan se súper enoja porque dice, mira lo que te hizo, ¿cómo puedo tener piedad de alguien así? Y dice ella, o sea, pobre de su alma, debe estar también súper atormentada después de vivir miles de años. Tengan piedad de él, él también es un alma que debe ir hacia la luz. Entonces es también como esta conmiseración, es una empatía hacia el otro, hacia alguien que a ella le causó mucho daño porque la volvió impura. Cuando de hecho Van Helsing intenta protegerla y le pone una hostia en la frente, le deja una marca. Y a pesar de que Mina tendría todos los motivos para eso, ella tiene cierta empatía. Dice, no digo que no lo destruyan, pero piensen también que le están haciendo un favor. O sea, piensen también en tener cierta conmiseración de él. Háganlo, cumplan con su deber, pero teniendo en cuenta que es otra alma atormentada como la mía en este momento. Entonces es muy interesante. Y por esta inteligencia, volvemos a otro punto anterior, a Mina siempre se le mencionaba, los otros hombres decían, es que ella tiene el cerebro de un hombre y el corazón de una mujer. Y es una mujer maravillosa y todos la amamos de manera cortés. Y entonces es también muy interesante ver este tipo de situaciones que van pasando alrededor de la novela. Y bueno, es básicamente, estos son un poquito sus ejes temáticos, eh, que es tratar las relaciones, cómo eran las relaciones en aquella época, también la forma epistolar de esta novela, que hemos visto la forma epistolar en novelas igual del romanticismo. Tenemos las amistades peligrosas, tenemos las penas del joven Werther, y bueno, también entramos a lo que es el canon del vampiro. Es que este es el canon a partir del cual se escriben todas las otras historias. Aquí aparecen los elementos como que necesita tierra de su lugar de nacimiento para, para poder vivir fuera de su castillo. Tenemos que no puede cruzar grandes cuerpos de agua, aunque yo no entiendo por qué prefirió ir por barco hasta Transilvania en lugar del pasaje terrestre, pero pues bueno, no sé, tengo que releerlo para saberlo. La luz del sol no lo afecta, a veces sí cuando está debilitado, pero en Londres parece ser que al tener mucha gente joven y fresca, pudo vencer durante cierto tiempo el hecho de no poder estar en la luz del día. Aparecen también otras vampiresas que no se queda claro si son sus hijas, si son otras mujeres a las que él convirtió, pero que también son destruidas, las destruye Van Helsing.
Y bueno, ese tipo de atributos, el olor de ajo que es purificado, o sea, que purifica, las marcas de los colmillos. El Drácula del que hablan aquí no es exactamente Vlad el Empalador. Se insinúa que es, se insinúa que dirigió muchos ejércitos y que se convirtió en vampiro por entrar en las ciencias ocultas porque la gente de esa familia hacía tratos con los demonios y cosas por el estilo, pero no dice textualmente que sea Vlad el Empalador. Se supone que a partir de ahí, pues salen todas estas leyendas. Bram Stoker las recolecta. Recordemos que ya había indicios de vampirismo en muchas otras historias, historias que pasaban a la vez o anteriores. Incluso cita una que era de Leonora, o Leonor, no recuerdo el escritor, es un poema de una mujer que reniega de Dios mientras espera a su esposo. Aparece un impostor y al final la lleva a un cementerio y bueno, ya saben. Y aunque no había rasgos vampíricos en ese impostor, como que se intuye, son digamos protovampiros. Tenemos Berenice, Morella, de Poe. Tenemos muchísimos otros relatos, leyendas, Elizabeth Bathory, muchísimas cosas de las cuales se nutrió Drácula y bueno, o sea, la imaginación de Bram Stoker y que a la vez han eh, redistribuido a lo largo del tiempo. Sabemos que ahorita la figura del vampiro es una figura más melancólica, más existencialista, acorde a los cánones actuales y a la mentalidad actual y contemporánea. Tenemos vampiros que brillan en la luz del sol, tenemos vampiros que matan a otros vampiros, como en Helsing y Alucard. Tenemos muchísimas otras interpretaciones del vampirismo actual, pero esta novela es la que marca el canon para todos. Es a partir de la cual se escribe todo. Personajes, no todos los personajes aparecen siempre. Yo cuando estaba leyendo, yo me acordé de la única película de Drácula que he visto, que fue la parodia que hizo Leslie Nielsen. Obviamente, pues no aparecen todos. Renfield, que no se los había mencionado, es solamente un paciente psiquiátrico que es seducido por el conde para que le dé permiso de entrar. Aquí entra también como, es igualita que en la película de Let Me In o en la serie de novelas de Let Me In. Un vampiro no puede entrar hasta que tú lo invites. Una vez que tú lo invites, puede entrar y salir cuando quiera. Entonces, son este tipo de cosas que van ocurriendo, que van marcando el canon de lo que es un vampiro. Y bueno, espero haber sido suficientemente explícita. Intentaré que la siguiente lectura o el siguiente video sea sobre Danger Days, porque hace siglos que lo quiero hacer y probablemente use también esta camisa, porque pues no tengo tantas de Maiken, solo 3. Y pues ya, hasta la próxima.